desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche. Señoras y señores, bienvenidos al noticiario de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras, a través de Maya Televisión. Estamos en el estudio de prensa de Maya Televisión, instalado en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. No les pregunto cómo están, como acostumbramos en estos países de Centroamérica, especialmente aquí en Honduras, porque es necia esa pregunta. Ya sabemos cómo estamos los hondureños. En inseguridad, aquí hay que pagar seguridad si usted la quiere. Y no es que le va a funcionar, siempre va a tener algunos aprietos, algunos apuros. Y de allí pues, ¿qué? Hay que sudar la gota, pero la gota gorda para obtener dinero. La situación es bien difícil. ¿Hasta dónde llegó nuestro país? Que una buena cota de empleo la sostenía la estructura del narcotráfico, la criminalidad. Y cuando a esta gente les han levantado la competencia, por supuesto, mediante aseguramientos, allanamientos y prácticamente hurtos y robos, sus bienes, o les han cancelado sus empresas, son cientos de personas, miles, que han quedado en la calle. Por un lado. Por otra parte, las negociaciones que se hacen con bancos, con financieras, con cooperativas y las cuestiones de la naturaleza, o no hay lluvia, o no hay sol, o hay mucho sol, o hay mucha lluvia, en fin, como decía Chelato Cles en el anuncio de la lotería, nunca se sabe. Entonces las empresas quiebran, se van abajo, y allí pues tantas y tantas cosas, pero Honduras es el que representa tantos primeros lugares en cuestiones negativas. El país es bellísimo. Maya Televisión pasa presentando esos documentos de la naturaleza, las montañas, el mar, los ríos, el lago de Yohoa, quebradas, lagunas, los pueblos, el encanto de la gente de Honduras. Esta es una belleza, pero a lo que hemos llegado hoy, siempre le he planteado de los 4 juicios emblemáticos que ha llegado a Honduras. Pero bueno, el primero fue un acto criminal, el de Hahnemann, pero también hubo una proeza y hubo una cuestión heroica, asaltar para robar en Estados Unidos, luego secuestrar un avión, dirigirlo y enseguida tirarse de un paracaídas de noche y un salto perfecto en las montañas de Yoro, de Atlántida o de Olancho, no sé en qué lugar fue exacto, pero bueno, a Hahnemann lo llevan a un juicio. El segundo, este sí que fue una violación a la soberanía, a la institucionalidad del país, el caso de Juan Ramón Mata Ballesteros. Ya están muertos los 2 protagonistas, el expresidente José Ascona del Hoyo y el que era jefe de la Fuerza Armada en aquel momento, el general Humberto Regalado Hernández. Y luego pues el juicio contra Callejas, relacionado a un escándalo de robo, de corrupción en el fútbol, dejar jugando en la calle, expuestos a los niños, a los jóvenes, el proyecto Gol, nunca fue posible. Callejas está más de allá que de acá porque está muy mal de salud. Ahí los memes, las noticias falsas. No, hombre, no hay que desear esos males a esa gente que le hizo tanto mal al país. Y ahora, pues este caso emblemático, que es el número 4, y que encierra toda una comunidad, todo un festival de protagonistas. Narcotráfico. 2 casos emblemáticos de narcotráfico, el de Ramón Mata Ballesteros y ahora este de
el hermano de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, el exdiputado del Partido Nacional, Tony Hernández. Pero seguido a esta situación, ahora nos encontramos con que la población de Honduras, que protesta y que no está de acuerdo con el sistema de gobierno y que quiere que esta cuestión termine y que vuelva la paz a nuestra nación, le ponen la confianza. Uno, a los políticos. Hombre, estos son de oposición, estos están en la llanura, pueden hacer algo por el país, no hacen nada. Allá están en Estados Unidos, en un viaje, como quien dice, de placer a la política y a los negocios. Una parte, la otra no se fue. La otra oportunidad, dice la población, es que las Fuerzas Armadas actúen. Lo que ha sucedido es extraño. Solamente una persona con la cabeza hueca, completamente vacía, o en vez de materia gris, lo que tenga sea acerrín o lodo, puede hacer opiniones como las que han hecho. Mientras la OEA, que es el sistema interamericano, la Organización de Estados Americanos, la ONU, que es donde están todas las naciones del mundo, la mayoría, es rara y contada la que no está allí, ¿sabe? Más de 200 naciones, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la Liga Árabe, la Comunidad Asiática, China, Japón, China, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, todo lo que es Singapur, toda la zona allá de Hong Kong, todos esos lados, declararon y establecieron que en Honduras, el 28 de junio del año 2009, hubo un golpe de Estado. Pero hoy, el general René Fonseca manifiesta que fue una sucesión constitucional. Esto es como un fantasma. Para desarrollar esta temática, tenemos en los estudios de Maya Televisión al abogado Marcelino Martínez, reconocido y consumado defensor de los derechos humanos. Su línea es asesorar organizaciones como FIAN Honduras, y lo hace en materia de alimentación, asesoramiento a grupos campesinos y por supuesto también a presos políticos a nivel nacional. Bienvenido, abogado Marcelino Martínez, a Maya Televisión. Muchas gracias, Arnulfo, y muchas gracias a Maya Televisión por la invitación para poder platicar sobre asuntos que son de interés nacional. Nuestro pueblo está pendiente de ideas, nuestro pueblo está pendiente de pensamientos, está interesado nuestro pueblo en cuál es el camino en el que vamos a seguir, y creo que estos espacios son los espacios para poder masificar los pensamientos que puedan servir en favor de nuestro pueblo. En esta lucha, en esta noche oscura en la que estamos, en la que han desaparecido precisamente los espacios de protesta, donde han desaparecido los espacios pacíficos para poder en la mesa de discusiones los temas nacionales, porque todo lo que se ha considerado en este estado de cosas, que es discrepante de lo que está planteando el oficialismo, es catalogado también como un enemigo, y esa es una situación que tenemos que superar como pueblo y que tenemos que organizar como pueblo para dar una respuesta adecuada. El entorno de la temática, el centro son las Fuerzas Armadas. 3, 4, 5 papeles de las Fuerzas Armadas de Honduras. Pero está el entorno político, social, económico del país. 5 papeles de las Fuerzas Armadas. 1, son protagonistas en el golpe de Estado en el año 2009. 2, se aprestan y sostienen un statu quo para sostener al inquilino de los 6 meses, a Roberto Micheletti Baín. Luego hacen todo el lobby para la llegada de Porfirio Lobo Sosa a la presidencia de la República, es donde el Partido Nacional agarra fuerza. Porfirio Lobo Sosa
Su hijo está condenado por una corte de Estados Unidos. 2, él está mencionado, acaba de publicar un Twitter donde manifiesta que el Congreso Nacional debe nombrar una comisión para que se investigue a todos los mencionados en el último juicio contra Tony Hernández en Nueva York. Luego nos encontramos en que después de la sentencia condenatoria culpable para Tony Hernández, las Fuerzas Armadas de Honduras en Tegucigalpa, un día sábado, hacen un despliegue militar que teníamos tiempos de no verlo, de no tenerlo. Pero lo que irrumpe y hace rebalsar este vaso de la discusión es 2 declaraciones. Una, que es un acto de traición a la patria de acuerdo a la Constitución. Manifestar de parte de este jerarca René Ponce Fonseca que si ellos quitan a Juan Orlando Hernández van a tomar el poder por 30 años o más. Y la otra situación que se ha dado de parte de este señor es esa ligereza de cambiar la opinión del mundo por la de él y la de su grupo y la que le conviene a la oligarquía de Honduras, que eso no fue golpe de Estado, sino que fue una sucesión constitucional. Abogado Marcelino Martínez. Bien, creo que las Fuerzas Armadas de Honduras han cambiado su papel, el papel para lo que fueron instituidas. Y desde el momento que las Fuerzas Armadas incursionan en la cuestión política, no de ahorita, sino desde hace mucho, entonces va abriendo unos espacios internamente en el que el poder militar se confabula con el poder político. Ya tenemos historias no tan recientes como la del golpe de Estado en 1963, en el que precisamente se hizo sangrienta esa acción por parte de las Fuerzas Armadas para la toma del poder, y habían hecho toda una campaña anteriormente de que se tomaba el poder para detener el avance del comunismo en el país. Ya cuando se dio el golpe de Estado en contra de Osvaldo López Arellano, fueron por situaciones totalmente diferentes, como para recuperar la honorabilidad de las Fuerzas Armadas, porque Osvaldo López Arellano había sido sobornado. Aquellas Fuerzas Armadas de aquel tiempo... El escándalo del Banana Gate. El escándalo del Banana Gate, porque había sido sobornado López Arellano, entonces se le da golpe de Estado a él, pero tenían una razón de Estado. Las razones de Estado siempre han estado siendo utilizadas por las Fuerzas Armadas y han estado siendo utilizadas por los partidos políticos de tendencia nazi para poder justificar sus acciones. Y esas justificaciones se configuraron en la década de los 80 también como una doctrina de seguridad nacional. Estaba en peligro la seguridad nacional según esa razón de Estado, y había entonces que desaparecer, había entonces que asesinar, había entonces que combatir a quienes se consideraban un peligro para la seguridad nacional. Allí no hubo diferencia entre liberales y nacionalistas. Hicieron unidad y las Fuerzas Armadas hizo su trabajo. Actualmente la espiral de la dialéctica ha ascendido y estamos en una situación completamente descarada. Hoy no tenemos ni el más mínimo asomo de vergüenza dentro de las Fuerzas Armadas. La razón de Estado ha desaparecido. ¿Y ha desaparecido por qué? Porque han sido desenmascarados en los Estados Unidos, que es lo que tenemos acá. Actualmente en Honduras estamos padeciendo una narcocracia. Son los narcos los que están en el poder. No lo decimos nosotros. Lo hemos estado viendo en los medios de comunicación y hoy tenemos un elemento nuevo que son las redes sociales. En las redes sociales nos estamos informando. ¿Por qué? Porque resulta que hay toda una estructura comunicacional, una estructura mediática que impide que la información fluya hacia el pueblo, sino que se obtiene más bien el ocultamiento de la información.
Este juicio de Tony Hernández en Nueva York ha sido visto con la lupa de los medios de comunicación internacionales de una manera totalmente distinta a como la red mediática de Honduras está manejándolo. Allá se están diciendo cosas que aquí se están ocultando. Por ejemplo, se ha planteado con toda claridad por parte del fiscal acusador en los Estados Unidos que esto fue todo un proceso para infiltrar primero el Congreso Nacional y luego tomar poder dentro del Congreso Nacional y mover las piezas del narcotráfico dentro de ese Congreso Nacional, sacando a Samuel Reyes y colocando a Tony Hernández en el puesto de él porque era su suplente. Eso está completamente establecido por parte del fiscal. El exministro de Defensa. Y sacado a Samuel Reyes, que es del mismo cártel, para ponerlo de ministro de Defensa. El capitán Orellana Rodríguez dijo que el helicóptero por el cual lo sacaron a él de las Fuerzas Armadas era de Tony Hernández y de Samuel Reyes. Era de ambos. Así se planteó en aquel momento. Y el fiscal de los Estados Unidos que acusó a Tony Hernández lo ha dicho así con toda claridad. Movieron sus piezas dentro del Congreso Nacional y comenzaron a financiar, no dando un apoyo económico para la campaña. No es lo mismo, dijo el fiscal, dar un apoyo económico para la campaña que hacer una inversión en la campaña para obtener cargos de poder dentro del Congreso Nacional y dentro del Poder Ejecutivo. Eso sucedió a lo largo de un proceso que se inició en el 2009. Se inició en el 2009 y el boom dentro del Partido Nacional, que ya en la mentalidad del hondureño ya esas PN ya no quiere decir Partido Nacional, ya estamos pensando que PN quiere decir Partido de los Narcos. Así está ya en el imaginario nacional. Miró la oportunidad, en virtud de que la posición de los partidos progresistas se vio sesgada, se vio completamente disminuida. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal, cuando se forma el Partido Libre, esa cantidad de ese grupo de personas que antes votaban solo por el Partido Liberal, ahora unos votan por Libre y otros votan por el Partido Liberal en el siguiente proceso. Y el Partido Nacional vio la posibilidad entonces de aprovechar esa división para poner sus peones, para mover sus alfiles dentro de las estructuras del Estado. Hasta que después del año 2010, así lo manifestó también el fiscal, ya no se estaba manejando a las manzanas podridas con las que comenzaron en el 2009. Ya en el 2010 se tenía poder dentro del Congreso Nacional y se tenía poder dentro del Poder Ejecutivo. Y al final, también lo dijo el fiscal, controlan el Poder Ejecutivo y controlan el Poder Legislativo. Esta situación no puede realizarse en el país si no tuvieran el apoyo desde el Ejecutivo para las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde está el problema más grande de Honduras, porque las Fuerzas Armadas, que tienen la función constitucional de velar por la seguridad de nuestro territorio, por la territorialidad del país, que está encargada de velar por la alternabilidad en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la presidencia de la República, se olvidó totalmente de eso al entrar en un proceso de un golpe de Estado contra toda visión mundial. Todos los millones de habitantes del planeta dieron el grito al cielo, denunciaron que hubo un golpe de Estado, y en este pequeño país de 8 millones y más de habitantes, un pequeño grupo estaba diciendo no es un golpe de Estado, es una sucesión presidencial. Eso fue hace más de 10 años. Eso sucedió en el año 2009. Sí. Pero es precisamente allí donde las Fuerzas Armadas dan el paso siguiente. Apoyan al golpe de Estado y entra entonces en juego una norma del poder que es muy antigua, en la que se reparten la manzana, en la que se reparten el pastel, y se entrega a los militares una gran cuota de poder que les obliga a renunciar a sus principios. La lealtad a la ley,
y el sacrificio por defender esa lealtad desaparecen dentro de las Fuerzas Armadas y se constituyen entonces en un brazo armado de un sector elitista muy reducido pero muy poderoso en el país, y la otra parte armada que tendría que velar por la seguridad del país también se contamina. Y entonces tenemos el problema de que los que protegen nuestras fronteras dejan que entre la droga por las fronteras, porque no cumplen su misión. Dejan que entre a nuestro territorio la droga, y ya adentro, quien se encarga de la seguridad y quien debe perseguir el delito, tampoco lo hace, porque se vuelve aliado de quien está haciendo eso desde el poder político. Esto quedó completamente evidenciado en este juicio. Y nosotros vemos a unas Fuerzas Armadas totalmente desconectadas de su papel. Sorprendido con la declaración del general Ponce, cuando habla sin ambajes de un golpe de Estado, sin la más mínima vergüenza, nunca manifiesta que van a hacer alguna investigación para determinar si es cierto o no es cierto lo que se está diciendo en los Estados Unidos. Otras veces han sido más cuidadosos y agrava más la situación diciendo que si ellos dieran un golpe de Estado se quedan 30 años en el poder. No importa en la visión, en la cabeza, en las neuronas de Ponce Fonseca, no cabe la posibilidad de limpiarse de la suciedad que está ocurriendo, que están tirando hacia ellos. No les interesa, se revuelca en la sociedad y dice: nosotros no vamos a dar un golpe de Estado porque si lo damos nos quedamos 30 años allí en ese, sí, nos quedamos 30 años allí en el poder. Martínez. Y dice: no hubo un golpe de Estado, hubo sucesión. Y todo el mundo, en la Organización de Estados Americanos, hasta Micheletti había olvidado eso. En la Organización de las Naciones Unidas, se estableció que ese es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque responde a las características que la comunidad internacional ha establecido para poder calificar aquel hecho como un golpe de Estado. Hoy, la narcocracia renuncia a su misión de investigar. Dice: si alguien tiene esa información, dice Ponce Fonseca con un descaro que dejó con la boca abierta miles de hondureños, si alguien tiene esa información deben de preguntársela a las instituciones encargadas de obtener esa información. Deben de preguntársela o deben de decírsela a quienes les interesa, eso es lo que debemos de leer, a quienes les interesa combatir el narcotráfico. Y entonces inteligencia militar, y entonces la seguridad territorial, la integridad territorial del país como misión de las Fuerzas Armadas, ¿para qué fue escrito en la Constitución de la República? Porque si a ellos no les toca proteger a que entre al territorio nacional esa droga, entonces ¿a quién le toca? ¿A quién le corresponde? Ya adentro del país, en la cuestión de seguridad le corresponde al Ministerio de Seguridad, a la policía, pero ya vimos y ya se ha publicado en diferentes medios de comunicación de qué forma ha actuado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, obedeciendo órdenes desde la dictadura, se movilizó a la frontera con Guatemala para darle seguridad a los narcotraficantes. Vea usted qué clase de misión tenemos ahora dentro de las Fuerzas Armadas. Militarizar la frontera para dar paso libre al narcotráfico. Es una vergüenza nacional, es una vergüenza frente a la comunidad internacional que las Fuerzas Armadas estén renunciando a su misión porque están muy acomodados con la cuota de poder, con la cantidad de dinero que reciben de las ganancias de la narcocracia. Y con la impunidad. Claro, y tenemos la impunidad, ¿por qué? Porque fue tejido políticamente. La narcocracia fue tejida políticamente. De manera que están tan seguros que el Congreso Nacional aprueba leyes con dedicatoria especial para favorecer a los narcos.
para favorecer todas las actividades de los narcos, incluidas las violaciones que hacen los narcos a las mujeres, incluidas los tráficos que se puedan hacer de mujeres aquí en el país. Allá trascendió en los Estados Unidos que el hermano del presidente de facto en Honduras traía muchachas de Colombia. Era un proxeneta también. Y llevaba de Honduras también. Y llevaba de Honduras para otro lado. O sea, un proxenetismo Trata de blancas, internacional. trata de personas. ¿Sí? Y el Código Nuevo, el Código Nuevo Penal rebaja las penas de narcotráfico, Le da banquete al narcotráfico. rebaja las penas de violaciones, rebaja las penas de corrupción. Y entonces, frente a qué estamos, razón tenemos para calificar la situación nacional como una situación de narcocracia, una situación en que las Fuerzas Armadas ha estado utilizando su espíritu de cuerpo para hacer un solo cuerpo con el narcotráfico en el país y protegerse mutuamente y salir a la palestra pública para exhibir esa protección que se tiene en favor de los narcotraficantes en el país. Permítame darle cifras con uno de los 3 grandes cuestionamientos al Código Penal que entraría en vigencia luego de estar en su vacatio legis para el 10 de noviembre. Se reducen las penas por narcotráfico. La actual normativa castiga con penas de 15 a 20 años, pero la nueva normativa contempla penas de 4 a 7 años de prisión para aquellos que trafiquen con drogas que no causen grave daño a la salud y de 7 a 10 años para las demás. ¿Qué le determina eso? Reducida a menos de la mitad la pena. Y aún considerando agravantes, esto queda como quien dice como algodón, alfombra. Las penas de 10 años, de 10 a 15 años, si se facilitan drogas a menores. Si es una persona pública del área de salud, se comete como un grupo organizado y pone en peligro la vida de la víctima. Sí, totalmente mejorado para los narcotraficantes. El Congreso Nacional, a pesar de la insistencia de que se debe por lo menos hacer una investigación, que se debe llamar al presidente para que rinda cuentas de lo que se está diciendo allá, fueron capaces de cerrarle la puerta a los diputados de la oposición para que no entraran a hacer esa propuesta. Y luego fueron capaces de obligar a todos los trabajadores, a los empleados públicos, para que fueran a una marcha en la defensa de quien está siendo acusado en las Cortes de los Estados Unidos de dirigir al más grande cartel de Centroamérica desde la presidencia de la República. ¿Y qué le dice cuando se presenta allí la propuesta para el juicio político de cómo los 61 diputados del Partido Nacional abandonan las curules? Aquella queda completamente como desierto. Precisamente porque lo que se está exhibiendo ahí es: no vamos a discutir ese tema, no lo vamos a hacer, y cualquier cosa que tenga que ver con poner en la palestra pública, con acusar, con denunciar a quien ya el fiscal de los Estados Unidos ha señalado, no lo vamos a hacer. Preferimos cerrar el Congreso Nacional a discutir ese tema. Estamos frente a una situación tan peligrosa en el que ya no se discuten las leyes para el beneficio general, no se discuten las leyes para el beneficio colectivo, sino que están incorporándose elementos de especialidad para beneficiar a grupos delincuenciales claramente definidos. Los grupos que están definidos como corruptos por utilizar sobornos domésticos o por utilizar sobornos internacionales, y los que trafican con drogas dentro del país y fuera del país. ¿Qué juramento? ¿Qué fidelidad? Congreso Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras. Vemos precisamente aquí el espejo de cómo se manejan los negocios dentro del narcotráfico, porque así es en el cártel.
Si usted se da vuelta, se muere. Si usted nos traiciona, igual se muere. Si usted da información, se muere. Esa es la visión. Y lo vemos estoicamente en el país. Ya lo estamos viendo como parte de una cotidianidad en la que descaradamente se dice que se pueden robar los fondos públicos, se puede traficar con droga, que el que quiera investigar al narcotraficante va a tener problemas, y la cantidad de muertos que han habido. Más de 50 muertos en uno de los casos en el que uno de los testigos declaró allá, y ni una sola investigación de esas muertes. 72 en otro caso y ni una sola investigación. No hay 72 expedientes. 8 periodistas, solamente de la costa norte. Y no hay ninguna condena en relación a eso. Está paralizada la investigación cuando se trata de investigar al cartel. Pero sí se pueden investigar y sí se puede atacar a quienes salen a las calles para denunciar esta situación política que tenemos. Se dispara bala viva, se dispara gas para acallar a las voces que quieren que haya un cambio en el país. Asesinato a 2 personajes emblemáticos, al general González, al Sahara Antidrogas y al señor Alfredo Landaverde. Todos los expedientes que se mencionaron sobre esto fueron pasados por consigna, dicen ellos, de un director a otro, luego al que le sucedió, y ninguno de ellos impulsó el trámite para que se dedujeran las responsabilidades criminales de todos los que ahí estaban involucrados. Ahí está el expediente, ahí está en el Ministerio de Seguridad. No lo han movido. ¿Qué significa eso para un fiscal que investigue esta situación en el extranjero? Significa precisamente que no hay ningún tipo de interés en que esas personas sean castigadas. Significa que hay ocultamiento, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, complicidad para asesinar a quienes denunciaban y tenían información de que quiénes eran los que estaban traficando con la droga en el país. Permítame, abogado Marcelino Martínez, una pausa en la matriz de Maya Televisión, en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras. El noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de la Grande de Honduras, Radio El Mundo, en la ciudad de San Pedro Sula, Estéreo Trinidad, en Santa Bárbara. Todas nuestras estructuras de cable, el sistema satelital, la banda abierta. Vamos a una mensajería en Tegucigalpa, en nuestro máster central, y luego seguiremos abordando esta temática de análisis sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre ese adormecimiento que mantenían y que al despertar en realidad nos han hecho reír por un lado, pero nos han preocupado por otro, porque en vez de convertirse en solución, se han vuelto en problemas. Esa manifestación que no quitan a Juan Orlando Hernández del poder porque no ha cometido ningún delito, no ha cometido ninguna falta a la patria, pero que si él se fuera, si lo quitaran los de la fuerza de oposición, ellos tomarían el poder por 30 años o más. ¿Qué expresión esa que le tomamos la palabra? Quisiéramos tomársela, porque está en duda la Fiscalía de Protección a la Constitución para que lleve inmediatamente juicio a este alto jerarca de Honduras. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Estamos desde la ciudad de San Pedro Sula, el noticiario Al Fin de la Noche. Qué intensidad, qué gran interés despierta esta producción, que no es una repetición, sino que es una producción exclusiva desde el Departamento de Prensa en la costa norte de Honduras, de Maya Televisión, en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras, una emisora muy querida. Es el laboratorio taller de la Escuela de Locutores, donde se forman los locutores profesionales de Honduras a nivel de BTP, de Bachillerato en Locución. Y por supuesto, esta estación de 60 años de transmisiones, Radio El Mundo, con su noticiario abriendo la mañana e iniciando el día. Hay otras estaciones de radio, de televisión, que nos retransmiten. Saludos y muchas gracias por esa participación. Está nuestro canal de YouTube para ver todas las presentaciones que se han hecho aquí en este noticiario. Y por supuesto, si usted no llegó a tiempo para la comparecencia del abogado Marcelino Martínez, ponga ahí en el puntero Al Fin de la Noche Maya Televisión, afíliese a nuestro canal de televisión. En la temática que estamos abordando hoy es la situación de las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas. Decía Eduardo Facusé que las Fuerzas Armadas tienen que desaparecer, viéndonos en el espejo de Costa Rica, que desaparecieron las Fuerzas Armadas y el país tuvo un auge, un desarrollo y un cambio cultural, educativo, artístico, y en realidad es todo un éxito. Bueno, nosotros pensamos que en relación a las Fuerzas Armadas de Honduras tendría que haber algún tipo de conciencia ahí adentro. Yo creo que el pueblo de Honduras aún tiene esperanzas de que dentro de las Fuerzas Armadas hayan personas, hayan oficiales que no estén de acuerdo con esto y que hagan algo. Pero lo que dijo Ponce Fonseca hay que ponerle mucha atención. Sobre el golpe de Estado, nadie le ha pedido a las Fuerzas Armadas que dé un golpe de Estado. Hay voces dentro de los call centers promoviendo un golpe de Estado. Y yo veo en un golpe de Estado, tal como lo ha planteado Ponce Fonseca, la posibilidad de proteger a los que están dirigiendo esta narcocracia.
yo veo el golpe de Estado como la forma más fácil de proteger a quienes están a la cabeza del cártel de los Hernández. Eso, si lo vemos con más detenimiento, permitiría que todas aquellas personas aliados de este cártel en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial desaparezcan de la escena política, se ponga en la lupa de la visión pública el golpe de Estado y ellos puedan gozar de impunidad a la sombra de quienes den ese golpe de Estado. De manera que Ponce Fonseca no nos puede engañar diciéndonos que es que alguien le está pidiendo o que el pueblo está exigiendo que haya un golpe de Estado. Y se lo nombra al líder del Partido Liberal, Luis Zelaya Medrán. Claro, y lo que exigimos nosotros como pueblo es que sea el pueblo el que tenga que sacar del poder a la narcodictadura, que sea el pueblo el que tenga la libertad de expresión, la libertad de movilización para expresarse de manera tal que podamos recuperar la democracia en el país. Eso es lo que aspiramos los hondureños. El asunto es que el general Ponce Fonseca, haciendo uso de su poder jerárquico y de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas y del mando vertical de las Fuerzas Armadas, está impidiendo esto para proteger al narcodictador. No es que le están pidiendo que dé golpe de Estado, él está defendiendo al narcodictador y está ordenando a sus soldados que disparen bala viva, gases lacrimógenos de combate. No son los gases lacrimógenos comunes que usa la policía, gases lacrimógenos de combate son mucho más dolorosos y mucho más terribles que los gases que usa la policía para la dispersión. Y un sector dentro de la policía que está completamente aliado, haciendo un solo nudo, un solo espíritu de cuerpo con las Fuerzas Armadas, alrededor como cerco de seguridad de la narcodictadura. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Cuando él dice, no nos pidan golpe de Estado, no, general, si lo que estamos pidiendo es que se permita que el pueblo de Honduras se mueva a las calles con libertad en el ejercicio de su derecho de protesta para poder exponer lo que el pueblo de Honduras quiere, que es que volvamos al hilo constitucional que se rompió en el año 2009, que se ponga fin a esta narcodictadura y que sean las personas honestas las que gobiernen. No podemos seguir en la situación actual en la que los delincuentes, asesinos, narcotraficantes, corruptos son los que tienen el poder y usted, general, los defiende y ataca a quienes quieren sacudirse esa narcodictadura, esa corrupción que nos gobierna actualmente en todos los poderes del Estado. De manera que veo como un peligro que se amenace con un golpe de Estado, porque ese golpe de Estado permitiría la impunidad de quienes han violado tanto los derechos humanos del pueblo de Honduras. Todas las fuerzas al interior del ejército que han intentado rebelar o que se han rebelado, les ha ido muy mal. Es el caso de este capitán Santos Orellana Rodríguez. Los que han denunciado, digamos, a el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, al ex viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, que lo plantean desde mandos importantes que habían allí, que son los que inician estos cobros. Armando Calidonio es alcalde de San Pedro Sula. En un segundo periodo, pareciera que la oposición de San Pedro Sula, el arquitecto Mía, que se garantiza, fue el que ganó las elecciones en el primer proceso donde participó el Partido Libre y el Partido PAC de Salvador Narrala, con suma facilidad entregó la alcaldía de San Pedro Sula. Luego, el segundo periodo, se decía que uno estaba en Tegucigalpa, el otro estaba en San Pedro Sula. Hoy los dos están en San Pedro Sula, al interior de las Fuerzas Armadas. Antes del 21 de octubre, se habla de la purga para coroneles, que también se opusieron a las disposiciones
casi irregulares y prácticamente vulgares de parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas, luego de esa sentencia que se da en Nueva York contra el exdiputado nacionalista Tony Hernández. Lo que ha exhibido las Fuerzas Armadas en su desfile militar en Tegucigalpa es que no tiene excusa para no saber y para no combatir el narcotráfico en el país. Ha exhibido una cantidad de soldados, de armas, de máquinas de guerra, que yo no me explico cómo no pueden vencer al narcotráfico. No me explico cómo con esa cantidad de personas no pueden detener a los narcotraficantes en el país. Lo que sí queda claro con ese desfile militar es que el cartel está hecho un nudo. Es que el cartel tiene una unidad granítica. Pero pensamos que dentro de las Fuerzas Armadas todo también está en constante movimiento. Nada es estático. En un momento dado van a surgir dentro de las Fuerzas Armadas escisiones que tengan que ver con la toma del poder dentro de las Fuerzas Armadas. Para entonces ojalá no sea demasiado tarde para esa institución, porque el pueblo de Honduras ya está llegando a la conclusión casi en todos los niveles de que las Fuerzas Armadas no son necesarias en el país. Tienen las armas y no hemos tenido guerras. Y si sucede que hubiera amenaza de guerra, realmente lo que ocurre es que el que está sembrado en el corazón de Honduras, ahí en Comayagua, tiene intereses estratégicos mucho más grandes que los intereses que tiene aquí las Fuerzas Armadas, y es quien decide. Realmente las Fuerzas Armadas de Honduras están supeditadas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El imperialismo se impone, pero tenemos una situación especial de época. No son las mismas relaciones que se tenían en la década de los 80. Hoy tenemos un poder ejercido en los Estados Unidos que representa el poder de las transnacionales, el poder que sustrae la riqueza, que sustrae los recursos de toda América Latina. Y tenemos a un poder oficial, un poder que es el que da la cara, un poder que está representado por Donald Trump, y un poder que está actuando de acuerdo a los mandatos de las transnacionales, que tiene toda la información de nuestros recursos en el país. Lo mismo sucede en Honduras. Las Fuerzas Armadas ya no está actuando con los criterios establecidos en la Constitución de la República. La Fuerza Armada está actuando en consonancia, en coro, en sintonía con las empresas transnacionales que se están apropiando de los recursos, incluidas las empresas de narcotráfico en el país. Las Fuerzas Armadas matan personas que están defendiendo el medio ambiente, asesina a las personas que se oponen a las empresas transnacionales que se quieren llevar el oro, la plata, las piedras, la arena, el carbón, todo lo que puede hallarse que produzca riqueza en Honduras. Los ríos, las quebradas, la madera, las Fuerzas Armadas los protege. Entonces la Fuerza Armada se ha constituido en el soporte de las empresas transnacionales. Y dentro de esas empresas transnacionales, a las transnacionales del narcotráfico que operan desde Colombia y que están en un vínculo casi de cadena. Nosotros vemos que Álvaro Uribe viene aquí a Honduras, que cuando viene a Honduras hay reuniones a los más altos niveles con él. Nosotros vemos que empresas colombianas se están apropiando de empresas públicas nuestras, y que se facilita a esas empresas transnacionales desde el gobierno la entrada en las negociaciones de estas instituciones. Por ejemplo, la ENE es un gran ejemplo, donde empresas colombianas se apropiaron de la ENE prácticamente. Los negocios en la municipalidad. En la municipalidad, en todas las estructuras vemos que eso sucede. En el tiempo en el que Alexander Ardón estaba de alcalde en el Paraíso de Copán, su hermano
estaba ocupando un puesto importante dentro de Soptravi, creo que se llamaba en ese tiempo la institución, y otras entidades públicas en las ciudades más importantes del país están siendo ocupadas por personajes que públicamente han sido vinculados a empresas del narcotráfico. Por ejemplo, se dijo en una ocasión que el ministro y el viceministro de Seguridad se habían repartido las plazas y uno se había venido a San Pedro Sula para manejar la plaza aquí, y cuando decimos la plaza estamos hablando para manejar el paso de la droga, eso fue lo que se dijo, y otro para manejarlo desde Tegucigalpa. Ellos manejan 4 plazas estratégicas, sí. El Caribe, la zona de Colón, Mosquitia y las de la Bahía, incluyendo Atlántida, La Ceiba. El otro paso importante, llamada plaza, es San Pedro Sula. Sí. El otro es Tegucigalpa y finalmente el occidente. Los 2 carteles, los Cachiros allá en el Aguán y los Valle, en lo que es el occidente está el otro cartel del AA, y de ahí pues están los otros subcarteles. Yo quisiera, abogado Marcelino Martínez, que nos imagináramos que es una manguera con 2 puntas, la hembra y el macho. Sí. Entonces, en aquel momento del golpe de Estado, se derivan una serie de tesis. ¿Por qué el golpe de Estado? Ellos, los de la denominada derecha y la ultraderecha rancia de este país, el bipartidismo, y todos estos lo colocan a una 4ª urna y a un intento de reelección y de combate al denominado socialismo del siglo XXI, digo, sí, Chávez. Sí. Aparece aquí lo de las transnacionales, el petróleo, la geopolítica, las bases militares, la guerra de poderes económicos, incluyendo los árabes palestinos. Pero nuestra gran sorpresa hoy, esta otra punta de la manguera que le hablo, exactamente no cree usted que es lo que usted ha planteado. Narcocracia, el narcotráfico. Sí, sí, bueno, yo creo que es una red. Estamos hablando de que con el plan Puebla-Panamá y con el plan Colombia se hicieron interconexiones eléctricas, se hicieron interconexiones para centralizar todas las fuentes de energía que habían acá, y una vez que desde la perspectiva de la transnacional que trafica con drogas, miraron que se podía realizar ese tipo de conexiones, ni cortos ni perezosos lo hicieron, y vimos un boom del narcotráfico en el país, que estaba definido por las empresas que eran más fuertes, más pujantes en el país y particularmente en la costa norte. Vemos que los policías que fueron señalados, por ejemplo, en el conflicto por el cual mataron a González y que señaló que era lo que había ocurrido en el sector de Tocoa y en el sector de La Mosquitia, estén todavía en cargos. Estén todavía en cargo dentro de la Policía Nacional, y que algunos que fueron señalados de ayudar a cárteles que fueron separados de la policía, están recibiendo salarios. Están recibiendo salarios como si estuvieran activos. Los depurados no son los depurados. Sí, los depurados es un beneficio, porque una cosa es que usted esté dentro de la institución y que dentro de la institución usted trabaja. Usted va a tener que hacer turnos, usted va a tener que ir a capturar delincuentes, abogado va a tener que ir a hacer operativos. Entiendo que usted está relacionando, y es algo así como un dragón, las Fuerzas Armadas se tragó a la misma policía. Las Fuerzas Armadas nunca desaparecieron del poder en Honduras. Las Fuerzas Armadas siempre estuvieron ahí ejerciendo poder. Nosotros vemos, por ejemplo, el pasado de Romeo Vázquez Velázquez. Vemos el pasado de él. Romeo Vázquez Velázquez fue capturado precisamente porque andaba delinquiendo. Hubo otro comandante del Recablín que también andaba delinquiendo. Las Fuerzas Armadas siempre ha tenido dentro de sus cuadros a personas muy ligadas a la cuestión delincuencial. Vemos que en la relación que hubo, por ejemplo,
con el FMLN en El Salvador, miembros de las Fuerzas Armadas eran los que les vendían las armas. Y en este nuevo estado de cosas, también miembros de las Fuerzas Armadas, en conexión con Tony Hernández, le vendían las armas de las Fuerzas Armadas de Honduras al narcotráfico. Muy posiblemente esas armas que Tony vendió fueron las que se usaron ahorita en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México, para liberar al hijo del Chapo, porque esas armas eran en grandes cantidades. 700 fusiles se perdieron una vez de la policía, del ejército. Luego se perdieron de las bodegas de la policía, se perdieron las armas que tenían en las bodegas. Y miembros de la Policía Nacional, sus armas las habían ido a empeñar también a algunos lugares. Es totalmente una situación en el que ya tiene mucha experiencia los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo integrar esa cantidad de agencias de seguridad, propiedad de militares y de exmilitares, de policías y expolicías? ¿Cómo armarlos? ¿Recuerda usted el escándalo de las armas de Naco? Sí. ¿Dónde estaban? ¿Cómo era posible que las Fuerzas Armadas eran bodega privada para estar trayendo armas y estarla mandando? A 27 países llegaron, aquel caso de la Longla, de Mario del Amico, y todos están muertos. Recuerdo el último atentado en una rotonda de Tegucigalpa contra la defensora del consorcio, la abogada Judith Alemán. Bien, vemos entonces que las Fuerzas Armadas no es que es nueva en este asunto, tiene una experiencia muy fuerte, al grado que el compromiso que se denunció en la Corte de Nueva York es que miembros del cártel de narcotraficantes se entrenaban en las instalaciones del 3er Batallón de Infantería. Se entrenaban dentro de las instalaciones del 3er Batallón de Infantería. Miembros del cártel. Miembros del cártel. Es decir, sicarios entrenados por nuestras Fuerzas Armadas. Las compañías de prensa extranjeras, el caso de Univisión, son puntuales. Lo que no vemos en los medios de comunicación de Honduras. Dicen políticos, empresarios, miembros de los gabinetes de gobierno, policías, militares, los cómplices de toda esta debacle y todo este escándalo aquí en el país. Bien, y el personal entrenado ya para este tipo de acciones también tiene como una conexión muy fuerte con las agencias de seguridad. Las agencias de seguridad más poderosas de Honduras la está manejando el hermano del presidente. Él es el que maneja eso. Y quien maneja la cuestión de las extorsiones en el país, bajo el disfraz de la lucha anti-extorsión, es un familiar del presidente. La fuerza antimaras y extorsión. Sí, es un familiar del presidente. Es decir, la estructura tiene tanta presencia en lugares claves, en lugares estratégicos para la comisión del delito y para la impunidad del delito, poniendo miembros de la familia, miembros del clan en posiciones claves. Y 3 cosas bastante lamentables. 1, que tienen la bendición, especialmente la oración de las iglesias evangélicas. 2, la protección y el acompañamiento de los medios de comunicación. Han creado grandes consorcios, poderosos medios de comunicación. Están en la lista para ser investigados. ¿De dónde salieron esos grandes capitales? Luego, los abogados, mutis y el sistema de los periodistas. Señoras y señores, al fin de la noche de San Pedro Sula, se hacen, pero prácticamente muy cortos los minutos, el tiempo, en la comparecencia candente que nos ha ofrecido y muy ilustrada, muy investigada, de parte del abogado Marcelino Martínez. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.